Muy buenas noches, mis estimados hermanos, que Dios me los bendiga nuevamente. Qué gusto me da volverles a saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y desearles ahí las mejores bendiciones para cada uno por nombre. Es para mí realmente y sigue siendo un privilegio el poder seguir llevando estos estudios bíblicos y en especial el libro de Apocalipsis, porque yo me siento honrado en el nombre de Jesús el podérselos compartir, mis hermanos. Amén. Entonces hoy vamos a continuar en el nombre de Jesús en el capítulo 2 y vamos a tener una breve introducción y vamos a estudiar lo que es la primera iglesia, que son 7, ya dijimos, amén. Pero yo quiero orar, mis hermanos, antes de poder iniciar y agradecerle al Señor que nos permite este tiempo, amén. Oremos. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús y el respaldo divino del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, en esta preciosa hora, por bendecir, Señor, este estudio bíblico, Padre, que se ha llevado durante estos días martes, bendito Dios, y hoy no es la excepción. Yo te pido, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno por nombre de mis hermanos y oyentes que se van a conectar para este estudio bíblico, Señor, y el que espero desde ya, bendito Dios, que tú seas, Padre, el que nos guíe a toda verdad, y que seas tú, bendito Dios, dándonos la revelación a través de tu Espíritu Santo para poder comprender el propósito de tu palabra, Señor. Gracias, yo te doy. Yo honro al Padre, yo honro al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a proseguir. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Amén. Antes de iniciar, pues quiero darles una breve introducción, porque hoy vamos a tener en sí lo que es eh, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo que le dio a la iglesia de Éfeso. Aquí hay 7 iglesias que se ubicaban en el Asia Menor, lo que es ahora Turquía en la actualidad. Y este mensaje dirigió a las 7 iglesias, que es uno por cada iglesia. Está la de iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Amén. Entonces, en esta breve introducción que yo les voy a dar, quiero recalcar algo que es muy importante. Más allá de lo que esta palabra nos pueda indicar, no solo a nivel de grupo, de congregación, debemos de tener muy en cuenta que este mensaje, más allá del grupo, tiene que ser aplicado a la vida personal de cada uno. Les digo esto porque Cristo ha hablado a través de la historia a mis hermanos y hoy quiere hablarle a su pueblo. Hoy más que nunca, cada mensaje que vamos a ir viendo de las iglesias va a ir dejando ahí sugerencias, también críticas, elogio, pero también instrucción de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos quiere dar nuestro Señor en estos tiempos que vivimos? Amén, porque recordemos que la iglesia también podría decirse que a través de la historia eh, tuvo muchos, sufrió mucho, ¿verdad? Por ejemplo acá, que era época de persecución de la iglesia, la iglesia de Éfeso y todas las que ahí vamos a mencionar, no eran la excepción. Entonces, si nos vamos a través de la historia, acá podríamos decirle que la iglesia, aquí representa muchas cosas. Y tal vez me quiero enfocar en 3. Por ejemplo, en primer lugar, podríamos decir que se escribía en el tiempo en el momento que se vivía la iglesia. La segunda sugerencia acá es una visión consecutiva de lo que iban a hacer las iglesias. Una visión profética. En tercer lugar, una visión de cualquier parte de la historia de las iglesias. Entonces, es muy importante para nosotros, como hijos de Dios, conocer y, como les digo, aplicarnos a nuestra vida personal. Amén. Yo les quiero dar una breve
reseña acá, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, la del primer siglo. Dice que tenía un elogio, pero ese elogio era de que rechazaba las doctrinas falsas. Pero había algo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, que les dice que había dejado su primer amor. Esa es la iglesia del primer siglo. Yo quiero tenerlo aquí como un marco histórico, mis hermanos. Ya la iglesia de Esmirna, por ejemplo, podríamos compararla con la iglesia del primero hasta el cuarto siglo del cristianismo, me refiero. La iglesia Tiatira, desde el siglo sexto hasta el siglo XV, porque ahí ya hubo una mezcla de la iglesia católica romana que dominó toda Europa, y ya sabemos que hasta el tiempo de la Reforma, cuando Martín Lutero se levantó con sus 95 tesis, hubo un cambio ahí que revolucionó la historia del cristianismo. Entonces, vamos a la iglesia de Sardis del siglo XVI al siglo XVII, periodo posterior a la Reforma, que pronto hubo un debilitamiento, ahí podría decirse, pero como les digo, aquí vamos estudiándolo a grandes rasgos. Iglesia Filadelfia, podría decirle que se está representada desde el siglo XVIII al XIX, o sea, del XVIII y XIX, porque hubieron grandes avivamientos y grandes movimientos misioneros, y hasta el día de hoy no es la excepción, ¿verdad, mis hermanos? Pero ya la última iglesia, la Odisea, podríamos decir que es la iglesia de los últimos tiempos, como tibia, como apóstata, enrolada a lo que es el liberalismo y al ecumenismo, y etcétera, etcétera. Aquí tal vez podríamos hacer ese comparativo, pero esto es más que todo, mis hermanos, viendo cómo está la iglesia de hoy, cómo la iglesia de hoy en día, vuelvo a repetir, al tema personal, cómo está la relación con el Señor. ¿Realmente será que nosotros nos podríamos identificar con los mensajes que vamos a ver de las iglesias? Cada uno de los mensajes debe dejar una reflexión, y esa reflexión es ver en qué le estoy fallando a Dios. Yo creo que este estudio bíblico nos va a servir mucho para eso, mis hermanos, a poder reflexionar en qué he fallado yo como cristiano. ¿Pero qué quiere Cristo mejorar en mi vida? ¿Qué quiere Cristo revelarme para que yo siga adelante? Entonces, por eso les digo, más allá que vaya dirigida a un cierto grupo o congregantes de cada iglesia de esa época, porque habían más, pero Cristo seleccionó a estas 7 para revelar el mensaje universal. Aquí no podría decirse que este mensaje iba exclusivamente a esas 7, sino que habían más iglesias, pero que cada mensaje que Cristo les iba a dar iba a ser para que ellos mismos tuvieran la reprensión, la disciplina, si se puede también el elogio por parte de Cristo, y también para poder avivar y poder reprenderlos en algún momento. Entonces, mis hermanos, vamos a continuar acá, porque el tiempo es oro. Yo quisiera darles un contexto más, podría decirles más extenso, pero yo sé que me llevaría más tiempo, y quiero ser un poco más conciso al respecto. Entonces, volvemos a indicar que estos 7 capítulos son aplicables en sentido general como también en sentido personal. Amén. Para corregir el rumbo de nuestra vida espiritual y cristiana. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo aquí estos mensajes los está dando con ojos de fuego, con ojos de los cuales podríamos decirle que Cristo viene a dar este mensaje no como el Cordero, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque quiere enderezar el rumbo de que en estos tiempos había, no digamos en los tiempos actuales y a través de la historia, porque usted ha visto que lamentablemente el pueblo a veces se desvía o empieza a caer en apostasía o se empieza a enfriar, y eso no es el objetivo. El objetivo es que la iglesia se mantenga viva para el Señor. Amén. Entonces, si el Señor examina con ojos de fuego la condición espiritual, debemos enfocarnos en eso. ¿Cómo estamos delante del Señor en nuestra relación
diaria y qué es lo que Él quiere mostrarnos acá. Amén. Entonces vamos a dar paso acá al primer versículo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ya en los estudios anteriores ya vimos que eran las 7 estrellas, mis hermanos, y que eran los 7 candeleros, ¿verdad? ¿Cuáles eran las 7? ¿Cuáles eran estos 7 símbolos acá? En el versículo 20 del capítulo 1 podemos ver los que eran y los volvemos a repetir si ustedes gustan, mis hermanos. Dice: las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, o los pastores, si usted quiere verlo, de cada iglesia. Y los 7 candeleros que han visto son las iglesias. Porque recordemos que las iglesias son las que iluminan el camino, son las que llevan el mensaje. Si no existieran las iglesias, por ejemplo, de hoy, mis hermanos, ¿cuántos no estarían en tinieblas sin conocer el propósito de Dios? Y por eso es que el Señor nos hace llamado a nosotros como candeleros que debemos iluminar en medio de las tinieblas. Entonces, por eso es que se refiere así nuestro Señor Jesucristo de cómo son las iglesias. 7 candeleros que deben alumbrar independientemente de la ciudad, la región, aldea, municipio, país. En cada región tiene que alumbrar la palabra de Él. ¿A través de quién? De nosotros. Y por eso es que es muy importante que cada uno guardemos nuestro testimonio, mis hermanos, porque imagínense que no sean, me refiero que no sean iglesias solo de nombre, ¿verdad? Que seamos iglesia también de testimonio, porque ¿de qué sirve la gran edificación, por ejemplo, o un templo tan hermoso, si al final de cuentas los que se congregan van a dar mal testimonio, o la gente que vea de afuera diga, ellos se congregan pero no dan ejemplo en sus casas, en sus trabajos, etcétera, etcétera, y no son de testimonio para los demás? Entonces, no tenemos que ser, como se dice, iglesias de adorno, sino que ser templo y morada del Espíritu Santo, pero eso es cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo acá. Entonces, ya vimos ahí el versículo 1, vamos con el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu ardua labor y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén. Hay un arduo trabajo aquí que el Señor les elogia, mis hermanos, porque aquí el Señor aquí les está diciendo, bueno, ustedes son esforzados, ustedes tienen un arduo trabajo, no toleran a los malos, porque al final de cuentas ustedes descubren quiénes son falsos apóstoles, falsos mensajeros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí yo quiero hacer un pequeño, quiero leerles una cita auxiliar aquí en Salmos 1.6. Si usted me acompaña, yo aquí tengo una versión auxiliar para que no me cueste la búsqueda, ¿verdad? Pero ahí puede ir apuntando usted, mi amado hermano. Salmos 1.6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En Primera de Juan 4.1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos profetas han salido por el mundo. Amén. Y aquí no era la excepción, ¿verdad? Desde la iglesia del principio del siglo después de Cristo, se notaba que ya existían muchos que encubiertamente ingresaban a las iglesias para predicar o revolverse, podría decir, la palabra con paganismo o con otro tipo de costumbres que no eran acordes al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y había que desenmascararlos a través del Espíritu Santo a ese tipo de personas. Entonces, aquí ciertamente nuestro Señor Jesucristo les está diciendo, ¿eh? Ustedes, yo conozco sus obras, su harto trabajo, su paciencia, ¿eh? Y entonces, la capacidad de discernir a los que son falsos. Entonces, vean acá también el Señor está reconociendo esa ardua labor. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido esa ardua labor, esa paciencia? Especialmente mis hermanos que son pastores, o que son profetas o evangelistas.
o apóstoles. Esa ardua labor, igual a los que somos maestros. Esa ardua labor que debe seguir, mis hermanos, hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia, porque es importante que el pueblo de Dios siga las instrucciones que Él quiere dar. Amén. Dice su palabra, si Jehová, Salmo 127, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Entonces, el poder de Dios, mis hermanos, tiene que estar hablándonos a nosotros a través de la palabra y edificándonos día a día. No podemos quedarnos estancados, sino edificamos todos los días. Amén. Sigamos leyendo aquí el versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aquí viene otra hasta cierto punto felicitación por parte de nuestro Señor Jesucristo, porque yo no sé si su Biblia tiene palabras en rojo, pero aquí todo está escrito en letras en rojo, que es lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando. Entonces, ya está hablando de la paciencia, el trabajo arduo, desenmascarar a falsos apóstoles. Dice, por amor, has trabajado por amor a mi nombre y no has desmayado, dice. Gloria a Dios, porque en medio de tal vez de alguna especie de reprensión, también el Señor Jesucristo aquí reconoce también la labor de estos hermanos. Amén. Dice en Juan 15, 18, si usted lo quiere apuntar, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido, antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Imagínense la persecución. Muchos que aborrecían la palabra, muchos que eran condenados a prisión, como le tocó estar a nuestro amado apóstol Juan escribiendo la carta. Porque él estuvo preso en la isla de Patmos, ya vimos ahí. Y dice que también él vivió en la ciudad de Éfeso. Vivió y ahí fueron como que los últimos días para él. Pero vemos acá, mis hermanos, que la iglesia de Éfeso era incluso tenía cierta importancia. Yo quiero aquí hablarles algo acerca de un poco del contexto y la ubicación antes de poder seguir, porque es importante que sepamos la ubicación también de donde se encontraba esta ciudad. Entonces, dice que al sur colindaba con la ciudad de Mileto y al norte con la ciudad de Esmirna, donde estaba la otra iglesia que vamos a ver en el próximo mensaje. Y dice que era un camino principal que conectaba a Roma con el oriente, pero poseía un templo de una diosa pagana, Artemisa o Diana, que le llamaban de los Efesios. ¿Se recuerda usted que el apóstol Pablo llegó a reprender ahí a la ciudad de Éfeso en sus viajes misioneros, ahí en el capítulo 18, 19 y 20, ahí, bueno, 18 y 19 se podría decir. Ahí llegó el apóstol Pablo y él llegó a reprender incluso a los que hacían esas esfinges o esas imágenes de esa diosa pagana que era considerada de la mitología griega, una hija de Zeus, del dios Zeus, pagano también, ¿verdad? Considerada como una madre universal para ellos, y que tenía el torso o toda esta parte de acá cubierta de pechos o senos, porque como era una diosa de la fertilidad, muchos llegaban a darle ofrendas ahí paganas. Pero vean en dónde estaba la ciudad de Éfeso ubicada. Estaba prácticamente, como se dice, si todo eso se daba ahí, como que había una oposición ahí diabólica, si se puede decir. Y ahí, esa ardua labor que hacían aquí los siervos de esa iglesia tenía que ser dura, porque tenían que batallar en contra de toda esa idolatría. Recordemos que el apóstol Pablo, cuando llegó ahí, incluso reprendió a los que vendían esas imágenes, pero ellos los sacaron corriendo y por poco los linchan ahí, porque les estaban arruinando el negocio de la venta de esas imágenes. Veamos cómo esta ardua labor se reflejaba en poder convertir y convencer a toda esa gente
que ya no anduviera en esos caminos. Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo les hace esa felicitación, que han trabajado arduamente para sacar a muchos del error de esa idolatría que había ahí. Entonces, bueno, voy a seguirles hablando un poco más del contexto histórico acá, y dice que había un templo en honor a esa diosa falsa Artemisa llamada Diana, que dice que estaba construido de 127 columnas, ¿verdad? Ustedes hagan de cuenta que no sé si ha visto alguna vez algún templo de los griegos, pero son similares, que regularmente tenían columnas y un techo así en forma diagonal de ambos lados. Entonces dice que tenía 127 columnas, ¿va? Pero hoy en día ya eso ya es un recuerdo histórico, porque esa ciudad fue destruida, fue reconstruida nuevamente por algunos emperadores romanos, pero al final de cuentas, si hoy usted lo busca ahí en Google o visita la página de National Geographic, se va a dar cuenta que ya solo de esas 127 columnas, ya solo una quedó en pie en honor a ese monumento que estaba ahí. Y está la iglesia, prácticamente todo es ruinas ahí, ¿va? Ya quedó solo como una reseña histórica de lo que puede haber ahí en Turquía, donde estuvo esta región de Éfeso, ¿va? Porque ya casi que se quedó solo para, se podría decir, como patrimonio cultural ahí en Turquía, pero ahí existe todavía y quedó ese recuerdo, ¿va? Pero vemos que eso ya quedó como un recuerdo, como escombros, pero gloria a Dios, porque su palabra nos sigue diciendo que está más viva que nunca y que tiene que llegar a, a convencer a las almas y que sean ganadas para Cristo, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Entonces, aquí sugieren, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, según el apóstol Juan, pasó los últimos años de su vida ahí en Éfeso. Amén. Entonces ahí ya les di un breve concepto ahí histórico de lo que ahí pasó, ¿verdad? Y que también el apóstol Pablo anduvo ahí con los siervos predicando, y dejó incluso Priscila y Aquila. Y también en un momento determinado le dejó a Timoteo una misión, que ahí vamos a ver un versículo más adelante respecto siempre a la ciudad de Éfeso. Y recordemos que también el apóstol Pablo les escribió una carta a los efesios. Si usted tiene el tiempo de leer esa carta, léala y va a encontrar ahí mucha palabra, porque fíjense que la iglesia de Éfeso empezó bien y empezó elogiada, pero poco a poco se fue apagando. Entonces ahorita vamos a entrar a un versículo muy importante, que es el tema central aquí de esta iglesia, mis hermanos. Versículo 4. Este es el tema, para mí es el versículo clave del mensaje aquí a la iglesia. Amén. Leámoslo entonces, mis hermanos. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tristemente, ¿verdad? Porque tal vez, si usted lo quiere ver, se volvió una rutina. O por ejemplo, si alguien, por ejemplo, hoy toca culto en la iglesia, vamos, solo por compromiso. Yo me imagino que Dios conoce los corazones y nos reprende, y nos incluimos ahí, mis hermanos, porque hoy en día las iglesias, hay muchas iglesias que están apagadas. Entonces tienen que regresar a su primer amor. Recordemos que aquí Dios no le está hablando a las personas inconversas, les está hablando a quienes, a los creyentes. Entonces tenemos que reconocer la grandeza de Dios, y si en algo le hemos fallado al Señor, no desmayemos, sigamos adelante, porque no debemos olvidarnos de ese primer amor. ¿De dónde Dios nos sacó? ¿Qué el Señor nos ofreció? Su gracia, su misericordia, su perdón, su salvación. ¿Qué nos ha ofrecido el Señor? Y en todo. Yo, por ejemplo, puedo dar testimonio, mis hermanos, que yo tenía mucha fe en que mi familia pudiera llegar a los pies de Cristo, y gloria a Dios porque han llegado. Pero yo también los he reprendido en algún momento y les digo: miren, nunca se olviden de Dios. Si en algo le han fallado o creen que se han enfriado, no se enfríen, tienen que seguir adelante, porque el Señor es nuestro primer amor. O por ejemplo, si lo llevamos al tema del matrimonio, no podemos olvidarnos de que cómo nos enamoramos al principio, por ejemplo, de mi esposa, o las hermanas de su esposo, por ejemplo. Porque cuando la época del noviazgo es todo eso,
dónde te pongo que no te pegue el sol, etcétera, etcétera, que regalitos por aquí, que regalitos por allá, que mensajitos, que obsequios, etcétera, etcétera. Entonces así había empezado la iglesia con mucha emoción, esta iglesia de Éfeso, pero en el transcurso de su caminar se fue apagando y su primer amor ya no era prioritaria la palabra. Y aquí se lo reprende mucho el Señor. Amén. A pesar de que los elogió, también aquí les estaba dando esta reprensión. Veamos cómo empezó y por eso me quiero ir a la epístola de Efesios, que nuestro apóstol Pablo también les escribió ahí. Les quiero leer un par de versos ahí. Efesios capítulo 1, versículo 15. Amén. Dice: por esta causa, dice, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Amén. Y ahí puede leerlo ahí, si tiene tiempo usted, este capítulo 1 del 15 al 23. Entonces aquí, mis hermanos, cuando el apóstol Pablo escribió esto, dio esa voz revelada del Espíritu Santo, que reconocía que la fe de ellos estaba puesta en nuestro Señor Jesús. Entonces, en memoria de vosotros, en mis oraciones, doy gracias a Dios, dice, para que el Señor dé sabiduría y les dé entendimiento. Entonces, ¿qué necesita la iglesia de hoy? Sabiduría y entendimiento. ¿Qué le había pasado a la iglesia de Éfeso? Se había alejado de su primer amor. Cuando aquí el mismo apóstol los había felicitado por esa sabiduría que Dios les había dado. Entonces, no debemos de perder el rumbo, mis hermanos. Definitivamente no hay que perder el rumbo. Si en algo, pues ahí hemos fallado, el Señor aquí, así como reprendió las iglesias, también hace volver y tocar nuestro corazón, nuestro pensamiento y revolucionar nuestro espíritu para que estemos vivificados para Él. Amén. Entonces este es el punto central de la iglesia aquí en Éfeso. Amén. Vamos a seguir leyendo, dice versículo 5. Por tanto, dice, recuerda, dice, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti pronto a ti, dice, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. 2 veces menciona el arrepentimiento. Entonces, no es que nosotros como iglesia no estemos, ¿cómo podría decirles? No hemos aceptado al Señor, porque sí, yo creo, mis hermanos, que cada uno tenemos ese recuerdo de cómo el Señor entró en nuestras vidas, pero arrepiéntete ¿en el sentido de qué? De que reflexione. La iglesia tiene que reflexionar. Y por eso les digo, mis hermanos, aquí cada mensaje nos va a dejar una instrucción de lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Puede ser que alguno de ustedes me diga, pero yo, hermano, yo no le he fallado al Señor, no tengo nada de qué arrepentirme. Bueno, gloria a Dios, lo felicito. Y le vuelvo a repetir las palabras que aquí el apóstol Pablo le dio a la iglesia de Éfeso. Tiene sabiduría, tiene lo que el Señor le ha dado. Qué bueno. Pero para el pueblo que ha creído que se ha enfriado, por ejemplo, esto de la pandemia, en vez de haber sido tal vez un tiempo para poder ahí en la casa tener más comunicación con Dios, creo que fue todo lo contrario. Muchos se enfriaron y creo que ahí tuvimos un tema ahí que estuvimos platicando con mi hermano pastor y otros siervos, pero realmente muchos los enfrió esta pandemia, muchos los relajó, tal vez ya se sentían cansados de servir y ahora pues que empieza nuevamente. Yo espero que en el nombre de Jesús todo ese desánimo que hubo lo motive a seguir buscando del Señor y ver
Si usted le ha fallado en algo, pues que se ponga a cuentas con Él, participe de la Santa Cena y sea nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo que le dé esa guía. Amén. Vamos a darle un poco de volumen aquí al audio, perdón mis hermanos, creo que no se oye, ya me lo reportaron ahí, disculpas ahí. Entonces, sigamos leyendo, dice, arrepiéntete. Versículo 6. Pero tienes, esto es, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y seguimos aquí viendo de qué se trataba, porque ya vimos en donde decía que reconoces a los que se llaman ser apóstoles en el versículo 2 y no lo son, o sea, había ese discernimiento del Espíritu. Pero ahora, ¿qué pasaba? Era una secta, esta secta de los Nicolaitas que se deriva de dos palabras griegas en el que Nikos significa gobierno y laitas pueblo. Pues aquí hay se deriva de dos partes esta palabra nicolaita y al final de cuentas esto lo que hace es mermar la fe, mis hermanos, cuando existen no solo pensamientos liberales, porque esta secta de los nicolaitas se caracterizaba por fomentar, si usted quiere verlo, el libertinaje y muchas cosas que iban en contra de la sana doctrina. ¿Verdad? Yo creo que en las iglesias de hoy, yo no voy a ponerme a juzgar acá qué iglesia lo hace, que permite liberalismo, permite muchas cosas que realmente no la necesita la iglesia. O por ejemplo la iglesia que se mezcla con el mundo y muchas cosas, por ejemplo, alguien que se ponga a favor del ecumenismo, por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿verdad? Y el ecumenismo es la unión de todas las religiones, sean cristianas o paganas, o incluso religiones que hasta tienen nexos con brujería o hechicería. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso. Entonces, o por ejemplo, ¿cuántos no conocieron ustedes de ciertas sectas por ahí que andaban dando objetos que supuestamente eran bendecidos? Por ejemplo, pañuelos, candelas, collares, anillos, etcétera, y decían que eso era, el portarlo era bendecido y que eso le iba a dar seguridad en Cristo o lo iba a traer más al Señor. Pero todo eso, por eso les digo yo, hay que tener cuidado cuando son unas malas prácticas, porque realmente son malas prácticas que puede darse en algún momento, que pueden estar mezcladas posiblemente con hechicerías o cierto libertinaje, por así decirlo, del cual el Señor a nosotros nos restringe. Y no es que el pastor, como se dicen muchos, es que yo no voy a la iglesia porque ustedes prohíben, por ejemplo, que bailen, o ya no puedo escuchar mi música mundana de antes, etcétera, etcétera, o ya no puedo tomar o echarme un cigarro. Pero realmente nosotros, el pastor no es el que prohíbe nada. El que tiene que ir revelando y poniéndole un freno a todo eso malo que estamos haciendo es el Espíritu Santo de Dios. Porque aquí, mis hermanos, si vamos a forzar a alguien, no tendría sentido. Entonces, el Espíritu le tiene que ir revelando. O si las faldas son permitidas o los pantalones para la mujer, por ejemplo. Sin caer en el legalismo, ¿verdad, mis hermanos? Porque tenemos que tener cierto discernimiento. Pero como les digo, en esto se caracterizaba esta secta, ¿va? O esta secta de los nicolaitas, incluso mis hermanos, llegaba al punto de querer poner en contra a un pastor, por ejemplo. Si no les gustaba lo que les predicaba, por ejemplo, incitaba al pueblo a decir: miren, a ese pastor hay que quitarlo y traer a otro porque no nos gusta, o como se dice en el buen chapín, no nos cuadra cómo predica. Pero si la palabra era sana doctrina, no tenía razón de ser por qué quitar a alguien. Entonces ellos se ponían ahí a decir que el pueblo unido jamás será vencido, ¿va? Pero no era así de esa forma, porque recordemos que nosotros no nos gobernamos. O cómo puede nosotros nos basamos en la teocracia, no en la democracia, porque la democracia es donde el pueblo domina, ¿va?
y en la teocracia donde Dios decide. Entonces, estos nicolaitas se caracterizaban por eso. Ellos querían, aparte de introducir cosas paganas, de libertinajes y muchas cosas, también querían influir en las decisiones. Y eso no, definitivamente no es así. Ciertamente en las iglesias hay nos organizamos, ¿va? Y decidimos, oramos e intercedemos por muchas cosas, pero no podemos tomar otras decisiones que no vienen del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ya haberles dado esa larga explicación de esta secta, ¿va? Pero por eso dice el Señor aquí, las cuales yo también aborrezco. El Señor aborrecía esas obras de los nicolaitas. Amén. Y aquí les quiero dar una cita auxiliar, si usted tiene donde apuntar. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Hay una misión que el apóstol Pablo le encomendó a su hijo espiritual llamado Timoteo, porque Timoteo era, cuando estaba joven, el apóstol Pablo lo adoptó como su hijo espiritual. Pero ¿qué le encomienda aquí en esta epístola al apóstol Pablo? Dice, como te rogué, dice, que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarreen discusiones. Más bien hay que edificar al pueblo de Dios, que es por fe. Así que te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia, y no de fe fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a la vana palabrería y queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Veamos ahí cómo se podría considerar peligrosa esta posición de los nicolaitas, porque al final de cuentas podían desviar a algunos de la fe y de la voluntad de Dios. Y no es por juzgar, mis hermanos, pero a través de la historia se han creado una infinidad de sectas. No tengo apuntado aquí el número de cuántas sectas hay actualmente en el mundo, pero hay una infinidad de sectas que por tomar ciertos pasajes de la Biblia lo malinterpretan o tuercen la palabra, y eso los lleva a contradecir a Dios. Entonces hay que tener cuidado con todo esto. Entonces yo les expliqué acá y que tenemos que estar enfocados en la sana doctrina, porque si no, en una secta ya entran pensamientos humanos, ya entran a mezclar la fe con paganismo o torcer los versículos, el significado, y eso es muy peligroso para el pueblo. Entonces, eh, la palabra aquí y el Señor Jesucristo aborrecía todo eso. Amén. Entonces, nosotros como hijos de Dios podemos convencer a todos los que están en alguna secta a poder buscar el arrepentimiento genuino con nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Amén. Y ya para concluir, mis hermanos, versículo 7, algo muy importante para todas las iglesias. El que tiene que, no ojos, ni nariz, ni boca. ¿Qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí nos es una referencia a lo que sucedió en Génesis, por cual pecó Adán y Eva. No voy a profundizar mucho en eso porque sería meterme al estudio de Génesis, pero recordemos que el árbol de la vida representado en Génesis, ¿quién era? Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa era una figura de Cristo o símbolo de Cristo. Ahí en Génesis 2:9, si usted lo puede ver, no se lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero a eso se refería, mis hermanos. Entonces, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pareciera que fue un término militar aquí, al que venciere, o de atletas o de deportistas, pero ¿quiénes somos los que tenemos que vencer, mis hermanos? Los cristianos, definitivamente. Tenemos que vencer. Y aquí, esa palabra, al que venciere, usted lo va a hallar en cada una de las iglesias, desde ya se lo anticipo. ¿Por qué les digo esto? Porque de todas las iglesias, mis hermanos, por eso dice que son muchos los llamados, pocos los escogidos. Porque realmente, al final de cuentas, los que hacemos bien la obra,
resultamos siendo hasta cierto punto invisibles. ¿Por qué? Porque la gente no se fija en lo que las buenas obras que usted hace o lo que Dios lo ha cambiado a usted. Lamentablemente el inconverso, la gente que no sabe de Cristo, regularmente juzga por ejemplos malos que alguien pueda dar, ¿verdad? Por eso les digo yo que es muy importante el testimonio, porque la gente va a tachar siempre al siervo que hace malas cosas, pero nunca o en pocas ocasiones va a reconocer a los verdaderos que sí hacen la voluntad de Dios. Y eso me hace recordar, por ejemplo, cuando un amigo mío que es inconverso y que también le pido a Dios que un día conozca de su palabra, estuvo de candidato para una alcaldía, no les voy a decir de dónde, pero estuvo de candidato, pero en una campaña que él tuvo, la misma gente que hoy le recriminó algo y le dijo, pero mire, un primo suyo ya estuvo en la alcaldía y nos robó aquí, se robó allá, no hizo nada, etcétera, etcétera, las quejas que puede tener alguien en cualquier lugar o municipio. Y entonces él les ejemplificaba, ahí va, usted mira las manos de los dedos, son todos iguales. No, le dice, pues así soy yo, le dije, haciéndole propaganda, pero lo que tenemos que tener cuidado nosotros, mis hermanos, y vuelvo a repetirlo, es nuestro testimonio. Y tenemos que oír al Espíritu de Dios, porque aquí el Señor nos dice que al que venciere, y vuelvo a repetir, se está refiriendo a la iglesia. Muchos los llamados, pocos los escogidos, y tenemos que vencer, mis hermanos. Tenemos que vencer, porque hoy en día el mundo absorbe y está absorbiendo a la iglesia, mis hermanos, y muchos que dicen que son cristianos. Yo conozco a muchos, y no es porque yo me ponga a juzgar o dé nombres, pero yo conozco a muchos que se dicen ser cristianos, pero que realmente no están en nada, ¿no? Participan en fiestas mundanas, participan en un montón de cosas, toman, se emborrachan y cualquiera que los dirá, pero si para ser cristiano como este mejor no soy. O para qué les cuento otras situaciones que puedan ver ahí, pero tenemos que tener sintonía con el Espíritu de Dios y no dejarnos, como se dice, que la corriente de este mundo nos absorba o nos quiera apartar del propósito de Dios. Amén. Entonces, esto implica que no somos, que somos salvos por vencer, sino que esa victoria demuestra la realidad de una experiencia, de una genuina conversión. Amén. Todos los hombres somos salvos por gracia. Usted y yo somos salvos por gracia y misericordia, mis hermanos. Entonces, la condición en la cual nosotros podamos encontrarnos, Dios sabe, Dios conoce, Dios juzga. Entonces tenemos que seguir adelante en el nombre de Jesús, y como lo vuelvo a repetir, los apóstoles, mis hermanos, los que iniciaron la iglesia primitiva, los que estuvieron en la época aquí del apóstol Juan, la iglesia, si usted quiere, del primer siglo después de Cristo, sufrió mucho, sufrió persecución, sufrió hasta el punto de muerte, sufrió cárcel, como estaba nuestro amado apóstol Juan en la cárcel, ahí aparentemente abandonado, pero no abandonado por Dios. Alabado sea su nombre, porque en medio de eso, mis hermanos, fue prueba de que ellos estuvieron. Eso es lo que mucho admiro, y nadie en este siglo puede compararse a lo que ellos hicieron. Definitivamente nadie. Ellos ya aceptaron a Cristo, dieron su vida por Cristo, murieron por Cristo, y hasta hoy tienen ese gran privilegio de poder estar en su presencia. Pero aquí en la palabra ya escrita, mis hermanos, es donde nosotros debemos de seguir atendiéndola y seguir tomando el propósito de la palabra de Él. Amén. Entonces, este ha sido, mis hermanos, el inicio de esta primera iglesia y la introducción, que se me alargó un poco el mensaje. Tal vez el otro ya va a ser un poco más corto porque vamos a hacer mención de una sola iglesia, pero yo quiero dejarles eso y eso de reflexión, de que seamos vencedores, al que venciera. Ahí les voy dando otras citas en el próximo estudio bíblico. Al que venciera. Nosotros somos vencedores. Ya en Romanos 8 ahí nos dice que
somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, yo los voy a invitar a que oremos y que le demos gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado, y que yo sé que se vuelve corto cuando uno ya se pone a ver, y como les digo, podría mencionarles más contexto histórico, pero al final estoy tratando de dar lo más conciso, mis hermanos, por el tiempo, porque tal vez aquí cada estudio de la iglesia nos llevaría más de una hora, pero los estoy haciendo muy conciso para que podamos entender el propósito de la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a orar para poder quedar despedidos y bendecidos. Amantísimo Rey de Gloria, que habitas en los cielos, en todo lugar, Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por este privilegio que nos permites en estos estudios bíblicos, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos por nombre, los que se han conectado, Padre, para que tú, bendito Dios, sigas dando esa revelación, esa instrucción, Señor, a tu pueblo, Padre, porque cuando tu palabra llega, Señor, nos ministra, y si tú no edificas, Padre, a la iglesia, en vano estamos los que trabajamos, dice tu palabra. Pero queremos, bendito Dios, que tú nos instruyas a toda verdad, que nos guíes, bendito Dios, por ese sendero por el cual nosotros debemos estar, Padre Santo, y que por sobre todo hagamos lo que a ti te agrada, bendito Dios, porque sabemos, Padre Celestial, que tenemos una misión de proclamar el Evangelio a toda nación, a toda criatura. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, y que este tiempo tú se los recompenses, bendito Dios, y que por sobre todo esa bendición de tu palabra esté morando en sus corazones, Señor, porque yo sé que no regresa vacía, sino que regresa con el propósito de bendecir nuestras vidas. Gracias te doy, bendito Dios. Cuídanos, guárdanos y permítanos estar en una próxima oportunidad. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos, me los guarde, y que la paz de Cristo esté siempre en sus corazones, y que Él me los tenga ahí vivos y atentos, y por sobre todo con esa bendición y confiando en el Señor. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos, y que tengan ustedes una feliz noche. Adiós, mis hermanos.